¿Alguna vez te has preguntado de qué estamos hechos? La respuesta podría ser tan simple como decir que estamos hechos de carne. Anatómicamente, podemos decir que estamos hechos de sangre, huesos y una diversidad de órganos. La respuesta puede llevarnos por soluciones muy complejas y algunas otras más simples. Por ejemplo, el cuerpo humano adulto en promedio tiene de 4 a 5,5 litros de sangre, y en condiciones normales un cuerpo tiene 21 órganos, que de acuerdo al diccionario de la Real Academia, un órgano es una unidad funcional de un organismo multicelular que constituye una unidad estructural y realiza una función determinada. A nivel químico, podemos decir que aproximadamente el 96% está compuesto principalmente por oxígeno, hidrógeno, carbono y nitrógeno, principalmente en forma de agua, mientras que se calcula que en total estamos compuestos por 60 tipos de elementos de la tabla periódica. Pero la solución también puede ser psicológica o filosófica. Considera que sin la habilidad de pensar no sería posible hacerse la pregunta ¿de qué estamos hechos? De hecho, sin esa habilidad seríamos como el resto de los animales, un grupo de organismos buscando la supervivencia de nuestra propia especie. En ese sentido, la respuesta filosófica es que estamos hechos de pensamientos. Los humanos actuales, o Homo sapiens, surgieron en la Tierra hace aproximadamente 300.000 años. Y hace aproximadamente 70.000 años comenzó un proceso de crecimiento cognitivo, hasta nuestras fechas, particularmente de pensamiento analítico, que es una de las principales habilidades que tiene el Homo sapiens sobre otras especies. Como lo dice el historiador israelí Yuval Harari en su libro De animales a dioses, el propio Homo sapiens evolucionó a la par de otras especies de humanos que no lograron la revolución cognitiva y que finalmente perdieron la batalla contra el tiempo y contra otros humanos. Pero podemos ir más allá. Consideremos de qué está hecho el universo, pues nosotros mismos somos una ínfima parte del universo. Por lo tanto, si sabemos de qué está hecho el universo, quizá aprendamos de qué estamos hechos nosotros mismos. La mayoría de lo que vemos está constituido a partir de átomos, que son pequeñas partículas que hasta 1987 se creía que no podían dividirse, pero que en realidad están compuestos de partículas más pequeñas llamadas partículas subatómicas. Una partícula subatómica es aquella que es más pequeña que el átomo, y esta, a su vez, puede ser una partícula elemental o compuesta, lo que quiere decir que puede estar conformada por una o varias subpartículas. Las partículas subatómicas pueden ser electrones, protones, neutrones, fotones o en menor medida partículas que como tal no conforman átomos y solo existen en condiciones particulares en el universo, como las partículas bosónicas. El electrón fue la primera partícula subatómica en ser encontrada y confirmada en 1987 por Joseph John Thomson. Algo curioso es que su descubridor no le llamó electrón, sino corpúsculo. La característica principal del electrón es que se trata de una partícula con carga negativa. Posterior a eso se descubrieron el neutrón con carga neutra y el protón con carga positiva, y se llegó a la conclusión de que los átomos del universo están compuestos por varias de estas partículas. En la actualidad, existen diversas teorías físicas de cómo estas partículas interaccionan para darle forma al universo donde vivimos. Una de esas teorías es la teoría cuántica, y gracias a ella se han llegado a conclusiones que nos hacen ver el mundo y el universo de forma completamente diferente. Consideremos el experimento de la doble rendija llevado a cabo por Thomas Young en 1801 y que, a grandes rasgos, intentaba demostrar si la luz se comporta como una onda o como una partícula, y que finalmente tuvo resultados muy sorprendentes, pues si el experimento es observado mientras se lleva a cabo, las partículas se comportan como tal, es decir, como partículas, pero si solo se observa el resultado, entonces las partículas se comportan como ondas, llegando a la conclusión de que el simple hecho de observar el experimento cambia el resultado obtenido. Explicar este fenómeno no es la finalidad del video, pero si quieres saber más sobre el experimento, les dejo un video muy interesante en la descripción. Volviendo al tema, los resultados anteriores hicieron que surgiera el principio de superposición cuántica, que básicamente dice que una partícula posee todos sus estados posibles mientras no está siendo medida o observada.
Dicho de otra manera, una partícula subatómica posee todos los estados posibles, incluso su ubicación en el universo, por lo que esta partícula está en todas las partes del universo mientras no sea observada. Siguiendo adelante, consideremos que el experimento de Young puede y ha sido llevado a cabo utilizando electrones, y se ha llegado a la conclusión de que los electrones pueden comportarse como ondas y como partículas al mismo tiempo. Lo interesante es que, de acuerdo a las conclusiones, es posible que un electrón o algunas partículas subatómicas, según sea el caso, tienen la habilidad de estar presentes en muchas partes del universo al mismo tiempo, por lo que es posible que un electrón, por decirlo de alguna manera, sepa lo que está pasando en todo el universo al mismo tiempo. Por otro lado, una propiedad interesante es la predicha en 1935 por Einstein, Podolsky y Rosen, llamada entrelazamiento cuántico. De acuerdo a esta propiedad, dos o más partículas pueden conformar un sistema en el que el estado de cada partícula depende de los estados del resto de las partículas del sistema, es decir, que se encuentran entrelazadas. Por lo que si algo afecta el estado de una partícula, afectará a la otra sin importar la distancia a la que se encuentren, de manera instantánea. Es decir, que si un par de partículas que se encuentran entrelazadas se encontraran en los extremos opuestos del universo, las dos serían capaces de modificarse instantáneamente si cualquiera de ellas fuera modificada solo por el efecto del entrelazamiento. La teoría es más extensa que esa simple explicación, pero lo interesante es que sin importar las distancias del universo, todo se encuentra conectado de alguna manera. En su discurso de aceptación, el Premio Nobel de Física, Richard Feynman, propuso la teoría de un único electrón, en la que el científico propone que quizá en todo el universo existe un solo y único electrón, que es el mismo y que se comparte en todo el universo, basado en la descripción de la teoría de cuerdas. Según todo esto, entonces, ¿de qué estamos hechos? Estamos hechos de todo lo anterior: órganos, sangre, moléculas, átomos, electrones y pensamientos. Si escuchamos la teoría de Feynman, estamos hechos de un solo electrón que compartimos con el universo. De acuerdo a la teoría del entrelazamiento, podríamos estar entrelazados con diferentes puntos de nuestro cosmos. Y si consideramos el experimento de la doble rendija, entonces estamos compuestos de partículas que se encuentran en todo el universo en todo momento. Quizá la famosa frase en voz de Carl Sagan, "estamos hechos de materia estelar", pueda reconfigurarse para decir algo como "estamos hechos del universo". Esto fue Curiotech, para que calmes tu curiosidad.